algo. Vaya conmigo a Mateo 24:11. Mateo capítulo 24, verso 11. Hoy sí voy a pedirle que se ponga un momento de pie. Jesús le dice claro y específicamente: antes que yo venga, en los últimos tiempos, antes del rapto, Jesús dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Levante su Biblia y diga conmigo esta palabra. Es la palabra de Dios. Yo la creo, yo la recibo, porque Dios va a hablar a mi vida hoy y va a hacer cambios en mí, porque esta palabra es viva y da vida, y Dios añadirá a esta congregación cada día los que han de ser salvos. Dicen amén. Siéntense, mis amados hermanos. Quiero abordar el tema identificando a los falsos profetas. Amén. Dice el tema, identificando a los falsos profetas. Una de las señales claras que nos anuncia la venida del Señor o el tiempo del arrebatamiento es la apostasía. Dentro del marco profético, ¿por qué el diablo va a levantar falsos profetas? Porque el diablo tiene tres propósitos definidos con tal de que el ser humano no se salve. El diablo sabe que una de estas tres cosas le va a funcionar. Primer objetivo del diablo es sacarte de la iglesia. Que te vayas de la iglesia y te vayas al mundo. Ese es el primer objetivo del diablo. Él te va a ofrecer pecado, te va a meter pecado. Si no lo logra hacer con el pecado, te va a ofender, a levantarte a alguien que te ofenda, te lastime, te hiera, a manera que te llenes de resentimiento y digas, ya me harté, mejor me voy al mundo. Para ser cristiano, mejor me voy. ¿Cuánta gente que era cristiana hoy tristemente los vemos en el mundo? Viejos, jóvenes, hombres y mujeres, y cristianos de años, cristianos de años. Mire, a ver si este fin de semana voy a dar una enseñanza de los dos demonios que han entrado a Estados Unidos ahorita. Terrible, terrible. Y le adelanto algo, la iglesia tiene que prepararse, porque ahorita se está desatando a pasos agigantados un demonio de inmoralidad, donde hay hombres que usted nunca se imaginó que fueran homosexuales y se van a convertir en homosexuales, y mujeres que se van a convertir en lesbianas, que nunca usted se imaginó. Es increíble, eso se lo voy a enseñar el fin de semana. Pero hoy quiero hablarles estoy hablando de los propósitos definidos que Satanás tiene: sacarte de la iglesia, te ofende, te lastima, te hiere, a modo que te aires y te vayas un día de la iglesia. Entonces el diablo dice, allá afuera, así quería tenerte. Y el diablo afuera te agarra, te hace pedazos, hermano. Si no logra sacarte de la iglesia el diablo, entonces el segundo objetivo de Satanás es hacerte caer en pecado y que vivas una vida en pecado, que aunque no te vas de la iglesia,
pero te acostumbra, te ata en alguna área de tu vida donde hay un pecado que constantemente lo estás practicando y aparentemente nadie lo sabe. Y la gente se acostumbra a vivir en pecado. Viene al culto, alaba, canta, toca, predica, qué sé yo, sirve, pero está en pecado. Hay un pecado que no lo puede superar. Y uno de los pecados que está haciendo estragos en esa área es la inmoralidad, la pornografía, el sexo libre. ¿Entiendes? Y está golpeando parejo desde niños. Hay jovencitos de 12 años, 10 años ya metidos en la pornografía. Pastores, evangelistas, pastoras, líderes están metidos en la pornografía, atados. No los sacó de la iglesia, pero los tiene atados en alguna área. Es más, no se va de la iglesia, pero lo tiene atado a través de la mezquinidad económica. ¿Cuánto creyente hay que no diezma y no ofrenda? Están atados. Porque el diablo sabe que ningún ladrón heredará el reino de los cielos. No lo va a heredar. Y canta, predica, toca y qué sé yo lo que hace. Evangeliza, sirve. Pero es ladrón. Es ladrón. Y ahí está, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Llora en la presencia de Dios, pero esa área está atado y no puede. Por más que quiera, no puede. El tercer objetivo del diablo, si no logra atarte con un pecado oculto, entonces te desvía de la sana doctrina. Hoy vemos congregaciones que están lejos de los verdaderos rudimientos de la palabra de Dios. Hoy vemos congregaciones que, wow, crecen de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque ya no gustan de la sana doctrina. Ya no se habla del infierno, no se habla del pecado, no se habla de la condenación del adulterio, de la fornicación, no se habla, hermano, de la venida de Cristo, de la gran tribulación, a tal grado que la gente ni tan siquiera identifica entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida de Cristo. No sabe ni quién es la bestia, ni quién es el falso profeta. ¿Alaban al Señor? Hay congregaciones enteras ahorita bajo un ambiente espiritual falso, motivados por falsos pastores, falsos maestros y falsos profetas. ¿Alaban al Señor? Y eso es lo que quiero hoy tomar como base bajo el tema identificando los falsos profetas. Jesús lo dijo: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. La pregunta es cómo identificar a los falsos profetas. Cómo darnos cuenta cuando un profeta es falso. Hoy vemos a medio mundo: hija mía, dice el Señor, y dice el Señor. Wow. Y Dios dice: pues yo no he dicho nada. Y hay gente ignorante que dice: es que Dios me dio palabra. Dios, lee la Biblia, mi hijo. La gente que anda buscando una palabra de esas porque no leen la Biblia. A su nombre. Ahora, esto no es nada nuevo. Vaya a 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1. El apóstol Pedro nos advierte, porque era algo que siempre se ha movido desde tiempos antiguos. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Qué es una herejía destructora? Es una teología adulterada, falsa, fuera de los verdaderos principios de Dios. ¿Qué es una teología destructora? Es decir, que tú eres salvo cuando
yo sé bien que estás en pecado. ¿Alaban al Señor? Ahora dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Ese es el problema. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Wow. Hoy hay gente que habla mal del evangelio por causa de esta clase de falsos profetas, falsos maestros y falsos pastores que están ocupando los púlpitos. Si hoy da vergüenza, hermanos, andan unos profetitas por ahí falsos, porque son falsos. Son falsos. Se lo digo con autoridad de Dios, son falsos. Andan vestidos como gay, pantalones apretaditos, ahora sin calcetines, así, miren. Y bien skinny, hermano. Y solo andan profetizando prosperidad y éxito. Y esa es la clave, una de las claves para identificar a un falso profeta. Y no saben ni a quién le profetizan. Ellos no saben si están adulterios, si están en fornicación. Y dice el Señor, te abriré grandes puertas, y tal vez con 2 mujeres. Alaban a Dios. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Y por avaricia, verso 3, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Eso es lo que da tristeza. ¿Por qué? Porque se pierden 2 personas. El falso profeta es su merecido, pero también se pierde la gente ingenua, la gente ignorante, que no tiene discernimiento. Si algo le falta a la iglesia, es discernimiento. A su nombre. Ahora, una de las razones, de las maneras cómo identificar a un falso profeta es ver cuáles son sus motivaciones. ¿Cuáles son sus motivaciones? Un profeta que hable de pura prosperidad, de pura bendición, de puro dinero y de puras grandes puertas abiertas, ya empezamos mal. Motivos equivocados. Mire lo que dice Romanos capítulo 16, verso 17. Romanos 16, 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Oiga esto, diga conmigo, divisiones. Por experiencia nos damos cuenta que una persona, oiga bien, que divide una iglesia es un falso pastor y es un falso maestro o un falso profeta. ¿Sí me entiende eso? Voy a repetirlo. Una persona que divide una iglesia, que se lleva un poco de hermano de la iglesia, porque va a poner su propia iglesia, es un falso pastor, es un falso profeta y es un falso maestro. Y son iglesias que nunca crecen, pasan 5 años, 10 años, 20 años y están los mismos 10 pelones. Señal de que son falsos pastores. Sus hijos se pierden, su hogar se destruye, cambian la doctrina, la sana doctrina. No hay conversiones, no hay bautizos. Se jala gente de otro lado. No hay endemoniados. Todos son santos, hermano. ¿Me entiende eso? Son falsos pastores. Porque ningún pastor que sea llamado por Dios tiene el corazón para dividir una iglesia. Ningún pastor que tenga un llamado genuino de Dios tiene el corazón para dividir el cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, a su nombre. Porque el que es llamado por Dios con un llamado genuino
está guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo jamás se va a rebelar contra un ungido de Dios. Y de eso hay muchos, hermano. Hay muchos. Miren, pasan 5 años, ahí están los mismos. 10 años, ahí están los mismos. 20 años, están los mismos. A su nombre. Y el diablo les pega una arrastrada muchas veces, hermano. A su nombre. Porque el verso 18 dice: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios intereses. Y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los tontos. Esa es otra señal. Aquel que le dice: mire hermanito, mire hermanita, véngase conmigo, porque el Señor dice: aquí te quiero, dice el Señor, yo te voy a prosperar. Yo te voy a prosperar si está en adulterio, está. Pero como la gente quiere oír eso. Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Eso se pone peor. Primera de Juan 4:1. Dice Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Qué tiene? ¿Por qué Juan dice probad los espíritus y habla de falsos profetas? Vamos a ampliarnos un poco más adelante, porque adelanto algo. Hay profetas efectivamente profetizando, oyendo a espíritus de mentira. Y ni ellos mismos saben que el espíritu que les está hablando es un demonio, es un espíritu de mentira. Es increíble eso, hermano. Porque el demonio conoce toda tu vida pasada. Lo que te pasó ayer, lo que te pasó antier, hace 1 año, hace 20 años. El demonio lo sabe. Yo tuve mi tío que era brujo. Y él, cuando uno llegaba a su casa a visitar, mi papá llegaba, de hecho, hasta hacer sus consultas, mi papá. Le decía: ayer te pasó esto, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Perdiste tal dinero? Sí. Ahí está, atrás de la puerta, lo dejaste, no te acordás. ¿Cómo sabía él? Mi papá le tenía una gran fe a mi hermano, a mi tío. Y hasta le dejaba su ofrenda ahí. Mire. Él nunca estudió en la escuela, pero daba medicina de farmacia. Tú tenés, le decía: ¿te está doliendo el estómago? Sí. Ok, espérate, mira, tenés esta receta, va a la farmacia y la compras. Iba a comprar la farmacia, la inyección se la ponía, cabal quedaba. Después entendí que trabajaban con espíritus de adivinación. Otro día le explico eso. Pero hay falsos profetas que están oyendo a espíritus de error. Y muchos de ellos ni tan siquiera saben que no es el Espíritu Santo que les habla. ¿A su nombre? Entonces Juan dice: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1. Mira lo que dice. Primera Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar la fe es alterarle a la fe. ¿Entiendes? Yo tuve que corregir a un hermano pastor que para liberar a una persona lo tenía que bañar con agua de no sé si de apazote, no sé. Le ponía los pies de una palangana con sal. Aquí hubo un hermano, hoy no vino, pero que estaba endemoniado y fue a una iglesia donde lo metieron en una tina, creo yo, y lo bañaron con leche, hermano. Lo bañaron literalmente con leche. Y el demonio ahí hasta más gordo se puso el demonio, creo. Un día en un retiro lo ministramos: aquí está tu leche, en el nombre de Jesús, fuera. Y pegó un brinco y qué leche ni qué nada. Porque cuando el poder de Dios confronta a un demonio, los demonios tiemblan y huyen. Dale un aplauso a Cristo Jesús, a su nombre.
Primera Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Oiga, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Ahora, una conciencia cauterizada no tiene discernimiento ni tiene misericordia. Por eso le digo, hay falsos profetas que ni ellos mismos saben que quien le está hablando, quien le está revelando las cosas, no es Dios, es un espíritu de mentira. Y dice el Señor, yo he visto últimamente, ¿dónde está Juanita? Juanita, tienes un hermano que se llama José. Sí, ¡ay, Señor, habla! José, puertas grandes te voy a abrir. Y caen temblando. ¡Ay, gracias, Señor, gracias! Eso no es profecía, eso es adivinación. ¿Me entiende? Si fuera palabra de ciencia, lo primero que hace el Espíritu Santo es reprender el pecado. Cuando estaba Pedro parado y entró Ananías, le digo: hey, Ananías, ¿en cuánto vendiste la heredad? En tanto. Si hubiera sido un falso profeta: hijo mío, dice el Señor, haz un pacto y puertas abiertas grandes te van a... Esa es falsedad. Pero esos falsos profetas eso lo hubieran dicho. Si el tipo traía billete, pues. ¿En cuánto vendiste la heredad? En tanto. Pasá aquí, hermano, sentate en la primera banca, hacer pacto. Mira, hacer pacto, una oración. Dice el Señor: te voy a abrir grandes puertas y te voy a bendecir. No, la palabra de ciencia, cuando el Espíritu Santo habla, lo primero que hace Dios es reprender el pecado. ¿Por qué has dejado que Satanás llenara tu corazón? No has mentido al hombre, has mentido al Espíritu. Por tanto, ahí vienen los que te van a enterrar. Porque la palabra de ciencia lo primero que hace es reprender el pecado. Cuando Pedro va y le dice a aquel Simón, ¿qué tengo que hacer yo para tener ese poder que ustedes tienen, para que yo poner en mis manos? Y Pedro le dice: tu dinero perezca contigo, porque dice, tu corazón no es recto delante de Dios y en hiel de amargura estás. Eso es palabra de ciencia. Dale un aplauso al Señor. Amén. Imagínense como un falso profeta y un brujo como Simón, y le diga: ¿cuánto le pago, hermano profeta, para tener ese don? Hace pacto, mijo, hace pacto. Puertas grandes te va a abrir el Señor. Saca el billete y dice: hay una en México que dice: sí, porque el billete, el dinero habla. Y la gente dice: amén. Es mentira, hermano. Un profeta que anda hablando de plata, ese pisto quiere. Y es falso a su nombre. Ahora, doctrina de demonios. ¿Cuál es la doctrina de demonios? Que no le importa que estén en pecado, ellos quieren que prosperes. Otra, no practican la sana doctrina. 2 Timoteo 4:3. 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La versión Dios habla hoy dice: porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. La gente ya no quiere que le hablen del infierno. La gente no quiere que le hablen de la paga del pecado. Un montón de adúlteros, de fornicarios, no quieren que le hablen del infierno, porque se sienten señalados. La gente que no diezma y sabe que se va a ir al infierno no quiere que le hablen de diezmo. ¿Por qué? Porque no quiere que reprenda el pecado. Ya no gusta la sana doctrina. No quiere que le hable de la gran tribulación. Le quiere que le hablen de amor, de prosperidad, de bendición. Eso es lo que quiere. Pero la Biblia dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. La Biblia dice que ni la paga el pecado de muerte. Los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios.
Pero ellos no quieren oír eso. ¿Por qué? Porque les arde los oídos. Y dice la Biblia, y se buscarán, estamos en la versión Dios habla hoy, más bien según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen los que ellos quieren oír. ¿Alaban al Señor? ¿Y de qué quiere ir la gente? Que le va a ir bien, que le va a abrir puertas, que va a estar bendecido, que puertas grandes te van a abrir y que wow, vas a tener una nueva empresa, un nuevo negocio y que te van a... Decía mi mamá, pisto quieren. A su nombre. Primera de Reyes capítulo 22 verso 5. Aquí quiero contarle un relato. Primera de Reyes 22, 5. Mire para acá. Acab, el rey Acab, el marido de Jezabel, rey de Israel, idólatra y pagano, quería conquistar la tierra de Ramot. Y llega Josafat, un hombre de Dios, y le dice a Josafat, Josafat, ya que estás aquí, échame la mano, fíjate que voy a ir a conquistar la tierra de Ramot. La ambición lo movía. Entonces Josafat le dice, ya consultaste a Jehová, ya, mira, llámame a los profetas. Llamó a los profetas. Vamos en el verso 5. Dijo luego Josafat al rey de Israel, yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová, a ver qué dice Dios. Entonces el rey de Israel Acab reunió a los profetas, a sus profetas, como 400 hombres, falsos profetas, a los cuales dijo, profetas míos, iré a la guerra contra Ramot de Galaad o la dejaré. Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Sube, rey, porque Jehová la entregará en manos del rey. Versículo 12. Y todos los profetas profetizaban la misma manera, diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿De qué hablaban los falsos profetas? De prosperidad. Oye usted, ya vio un montoncito de falsos apóstoles, falsos profetas que andan por ahí. Amén. Famosos, hablan de lo mismo. Amén. Es lo mismo. Y luego dice el verso 13. Y el mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo, he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Ahora, le voy a explicar un poco eso. Cuando Josafat mira que todos los profetas falsos están profetizando prosperidad, Josafat dice, ¿y no habrá otro profeta de Dios aquí para que profetice? Entonces dice acá, mira, ahí está el Miqueas. Pero a mí no me gusta porque siempre profetiza en contra mía, mira. Por eso, pero, entonces dice Josafat, pues mándalo a traer. Entonces manda a un mensajero, el rey, a traer a Miqueas. Y va bien tusteado, mire. Y le dice, mira, el rey te manda a llamar, pero eso sí, todos le están profetizando éxito y prosperidad al rey. Profetiza tú también igual. Le dice el falso profeta. Entonces Miqueas, el profeta de Dios, viene y casi se convence, hermano. Casi se convence. Y cuando llega Miqueas le dice el rey, ¿qué dices, Miqueas? Vamos a ir tendremos éxito en la batalla. Mira el verso 15. Vino pues al rey, el rey le dijo, Miqueas, iremos a pelear contra Ramot de Galaad o la dejaremos. Él le respondió, sube y serás prosperado y Jehová la entregará en manos del rey. ¿Sabe qué estaba haciendo el profeta de Dios? Apoyando la mentira de los falsos profetas por pena. Por pena.
por pena. Y les voy a decir algo, se lo voy a decir como pastor. Yo respeto mucho y admiro la unción de un hombre de Dios, Juan Carlos Harrigan. Pero lastimosamente se está juntando con un montón de falsos profetas que ya lo influenciaron. No es profecía lo que estoy diciendo, pero si este hombre no le pone un stop a esas malas juntas, va a terminar bajo juicio de Dios. Porque Dios lo ha llamado a un propósito a este hombre definido y claro, y él lo sabe. Pero se está rodeando de falsos profetas. Y se lo digo con la autoridad como hombre de Dios. Porque qué peligrosos son los falsos profetas, hermano. Y luego dice, el rey le dice, ¿no te he dicho que siempre me digas la verdad? Entonces, miren lo que dice el siguiente versículo. El 17. Entonces él dijo, yo vi a todo Israel esparcido por los montes. Ahí vino la palabra de Dios. Como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo, estos no tienen señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. Dicho en otras palabras, Dios le está diciendo ahora, bueno, que de la verdad, te van a matar en esta batalla. Y tu pueblo se va a quedar sin rey. ¿Por qué? Porque Dios siempre reprende el pecado. Dios jamás va a apoyar el pecado y la ambición de nadie. Dios va a respaldar y apoyar sus propósitos. A su nombre. Y en el versículo, leamos el versículo 18 para que usted lo entienda. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. Es que el tipo no le gustó la sana doctrina. Miren ahora el siguiente versículo. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra manera. O sea, Dios dice, yo no voy a respaldar a Acab. Hay alguien que quiera ir, yo no estoy con Acab. Yo no voy a respaldar su pecado ni su ambición, mucho menos lo que dicen ese montón de profetas que tienen. Entonces el verso 21 dice, miren lo que dice. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. ¿Me entiende? Y él dijo, ¿le inducirás y aún lo conseguirás? Ve, pues, y hazlo así. Ahora, yo creo que le voy a explicar eso. Dios dice, ¿quién quiere ir? ¿Miguel quiere ir? ¿Gabriel quiere ir? No, yo no voy. Si no vas tú, soy yo no voy. Viene un demonio y dice, yo voy. ¿Y qué vas a hacer? Pues voy a ir y les voy a profetizar mentira. Y sabe, dice la Biblia en el verso 23. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira. O sea, otra versión dice, Jehová permitió que un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová ha decretado el mal acerca. Ahora, este es el punto. Cuando una persona profetiza mentira, le abre la puerta a los demonios, a los espíritus de mentira y le da un derecho legal. Y ese espíritu puede venir y apoderarse de esta persona y hacerle creer que es Dios quien le está hablando cuando no es Dios. Y la gente empieza a profetizar cosas y adivinar cosas. ¿Por qué?
Porque están siendo guiados por espíritus de mentira y de adivinación. De adivinación. Y la gente no tiene discernimiento y dice amén. Hijo mío, dice el Señor, vas a ser prosperado. ¿Se da cuenta lo que decían los falsos profetas? Vas a ser prosperado, vas a ser prosperado. Tremendo éxito vas a tener. Y en pleno pecado él acaba. A su nombre. Entienda eso, que un verdadero profeta lo primero que va a hacer es reprender el pecado. Ejemplo, David había pecado. Cuando llega Natán y con buena casaca le entra, usted sabe la historia, ¿no? Y le dice, mira esto y esto y esto, ¿qué dices tú, rey? El que tal ha hecho merece la muerte y que pague 4 veces más. Pues ese eres tú. Ese es un profeta de Dios. Un profeta de Dios. Dios lo primero que hace es enderezar tu corazón, hacerte ver lo mal que estás delante de Él. A su nombre. Wow. Entonces, mire qué terrible. Estos falsos profetas inducidos por un espíritu de mentira permitido por Dios. Pues ahí le va otro. Primera de Reyes, capítulo 13, verso 11. Esta es otra historia. Primera de Reyes 13, 11. Para que tenga un poco del trasfondo. Jeroboam se queda como rey de las 10 tribus de Israel. El pueblo de Israel subía hasta Dan a adorar a Jehová. Y un día dice el rey, ya no suban más allá. Aquí en Betel vamos a hacer algo. Y dice la Biblia que levantó un altar y puso un becerro de oro. Y arrastró al pueblo a un culto falso, el rey, a un culto falso. Y la gente venía y adoraba al becerro de oro que había levantado el rey Jeroboam. Entonces, dice la Biblia que como no había quien lo reprendiera, Dios trae desde Dan a un profeta joven para que venga a reprender al rey. Justamente están en lo mejor de quemar incienso en el altar, cuando llega el profeta joven de parte de Dios y le dice, rey Jeroboam, así dice el Señor, por cuanto has hecho esto, esto y esto y esto, un día en ese altar se van a quemar huesos de gente. Y le empieza a declarar juicio. Y como señal, el altar se va a partir. ¡Brum! Se parte el altar. Porque cuando es profecía de Dios, Dios lo que dice lo cumple. A su nombre, dale un aplauso al Señor. Y cuando el rey se da cuenta que se cae el altar y oye las palabras de sentencia del profeta, él dice a su gente, aprenderle a ese hombre. Y cuando el rey estira la mano sobre el profeta, ¡bum!, se le muere la mano. Se le muere la mano. Literalmente se le muere la mano. Ahora el rey empieza a decir, por favor, profeta de Dios, ruega a tu Dios para que mi mano se restaure. Como dijo un hermano, yo no hubiera orado, hermano, para que se le quite. De veras, yo no hubiera orado. Pero dice la Biblia que el profeta joven oró a Jehová y la mano se le restauró. Y ese es otro principio. El profeta que es de Dios, lo que él dice se cumple y tiene el respaldo de Dios. Bendito sea su nombre. Pero ¿qué hizo el profeta de Dios? Reprender el pecado. Porque eso es lo que el profeta hace. Reprender el pecado, no adular el pecado. Está en pleno adulterio, Dios te abrirá grandes puertas. Puertas que el infierno te va a abrir. ¿Me entiendes? Entonces cuando el rey te restaura la mano, le dice al profeta, profeta, la mitad de mi reino, si es posible, te voy a dar. Vamos a mi casa, allá hay comida, allá hay bebida. Y dice la Biblia que el profeta joven le dijo, de parte de Jehová me está prohibido aún tomarme un vaso de agua en esta tierra. Así es que me voy de regreso. Agarró su camino de regreso. Y además le dijo, no regreso por el camino donde vas, vete por otro camino. El hombre iba sentenciado de parte de Jehová. Pero dice la Biblia, moraba entonces en Betel
un viejo profeta, o un profeta viejo, como usted lo quiere llamar, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Ahora, ¿dónde estaba el profeta viejo? En su casa echado, mientras el pueblo era arrastrado por el rey a un culto falso. Si hubiera sido un hombre de Dios, un profeta en comunión con Dios, lo primero que hubiera hecho era reprender el pecado. Pero como era el rey, se quedó echado en su casa. Y Dios tuvo que levantar un profeta joven para que lo viniera a reprender. Pero el hijo, como era chismoso, le fue a contar: papá, fíjate que vino un profeta y le dijo esto al rey, y botó el altar se cayó y el rey lo quiso agarrar y se le murió la mano, y él oró y le restauró la mano. ¿Y qué se hizo? Ya se fue de regreso. ¿Y por dónde se fue? Contaron también a su padre de las palabras que había hablado el rey, al rey. Verso 12. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y el profeta viejo se montó en el asno y se fue a buscar al profeta joven. Miren el verso 14. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Pero no que era profeta, no que era profeta viejo. Es que estaba desconectado, ya se le había ido el wifi. ¿Me entiende eso? Sí, y el discernimiento, pues. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan, le dijo el profeta viejo. Y en el verso 16 dice: next. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? Le dice el verso 17: porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Ahora el verso 18 dice: y el otro le dijo, el profeta viejo dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Pare ahí. Ese es el peligro de un falso profeta, porque habla las cosas como que si realmente Dios las dijera. Pero la Biblia dice que estaba mintiendo. ¿Y cómo es posible que el profeta de Dios no pudo discernir que este profeta falso le estaba mintiendo? ¿Se da cuenta lo peligroso que es un profeta falso? Un profeta falso puede engañar a un siervo de Dios. Tienen experiencia, tienen verba, tienen buena casaca, y lloran como que realmente Dios les estuviera hablando, hermano. Y la gente dice: sí, es Dios. El otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y mire la mentira que le dice: y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová. Mire, hermano, es para que usted tenga cuidado. La gente que anda diciendo: dice el Señor, hijo mío, hija mía, hijo mío, casaca, pisto quiere, hermano. Ahora mire el castigo del verso 19. Este es lo triste. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. ¿Y sabe qué pasó al final? Dios le dijo: por cuanto no obedeciste mi orden, Ishkamik. Y regresó por el camino, a él encontró un león y el león lo mató al profeta joven y lo mató. Por haber desobedecido. Mire, si para ser profeta de Dios tenemos que hacer lo que Dios manda. Damos un aplauso al Señor. A su nombre. Termino
diciéndoles cuál es el final de los falsos profetas. Jeremías capítulo 23, verso 11. Jeremías 23, 11. Dice la Biblia: por tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Reprendiendo al sacerdote y al falso profeta, porque hay falsos profetas y hay falsos pastores, hermano. Yo vuelvo y repito, un pastor que divide una iglesia es un falso pastor. ¿Entiende eso? Así diga lo que diga. Por tanto, su camino no será como resbaladero en oscuridad. Dice el 12: por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Para que se les quite, hermano. En los profetas de Samaria he visto desatinos, verso 13. ¿Va conmigo ahí? Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentira. Pero ellos profetizaban bendición y fortalecían las manos de los malos. Porque mire, esa es una de las señales. Sepa esto del falso profeta. Un falso profeta siempre va a declarar palabras de bendición, de prosperidad y de éxito sobre una persona, aunque esté en pecado. Pero un verdadero profeta, lo primero que va a hacer es enderezar el corazón de la gente. Dice el Señor: por cuanto esto y esto hiciste, arrepiéntete. Porque una vez se endereza, entonces viene la bendición. Alaban al Señor. En el verso 14: y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio y andaban en mentira y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Verso 15: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, pero no de la boca de Jehová. Verso 21 dice: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Es muy importante que ustedes aprendan a conocer un falso profeta. Yo creo en la profecía. Creo en los hombres de Dios que Dios usa en profecía. Pero no creo en los falsos profetas. Y es evidente. Es evidente. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene discernimiento. ¿Se acuerda como aquel que vino aquí un día? Dice el Señor que este templo será más grande y yo te voy a comprar el templo. Ya les ponía disciplina a todos, ¿se acuerdan? Y todos dicen: amén, gloria a Dios. Yo sabía que estaba casacas, ¿no? ¿Me entiende? Yo por eso aquí el púlpito, dáselo a cualquiera. Así digan que soy creído, no soy creído. Mi trabajo como pastor es cuidar la grey de Dios. Porque les voy a decir algo: hay falsos profetas inducidos por espíritus de error, espíritus de mentira, y vienen a las congregaciones y profetizan mentiras y dejan un velo espiritual en la gente. Como lo que le pasó a los Gálatas, por ejemplo. Y Pablo le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién los embrujó? ¿Quién les puso ese velo que tan rápido cambiaron la doctrina? Empezaron bien, pero ya se torcieron.
Y ese mismo espíritu se está moviendo hoy en estos últimos días. Termino diciéndoles, en el buen hebreo chapín, truchas, mis hermanos, porque se levantarán falsos profetas, falsos maestros y falsos pastores. Damos un aplauso al Señor. Póngase de pie. Póngase de pie. Oramos. Padre que estás en gloria, te damos gracias.